buenas noches. Ahora les cuento todo eso. ¿Cómo les ha ido? Bueno, aquí estamos desde nuestra sede Coradi en Bogotá. Ustedes desde su casa, o desde su oficina, o desde el trancón, no sé, ¿dónde están? Cuéntenos. Bueno, vamos hoy a continuar hablando. Recuerden que el gran tema es nuevo paradigma. El subtema es ciencia versus conciencia. Espero terminar hoy. Si no termino hoy, terminamos el próximo martes. Y quiero hacer un alto, un pequeño alto en el camino. No hemos terminado el nuevo paradigma, nos falta como otro año más. Pero quiero hacer un pequeño alto porque quiero empezar a prepararnos para el 2019. ¿Ok? Entonces quiero que nos vayamos preparando la nueva energía, que es muy potente, es una energía de amor infinito. Entonces, qué maravilla que Supercell van a hacer ese año regido por Maitreya. Bueno, el amor infinito, el propósito de vida, o sea, es un año muy, muy, muy poderoso, muy hermoso. Entonces quiero prepararnos. ¿Aceptan? Pero sí, bien. Tú estabas preguntando que hasta cuándo vamos físicamente. Vamos hasta el 18 de diciembre. El 18 de diciembre será el último día de meditación. Nosotros salimos a vacaciones el 22, retornamos el 15, creo que es 14 lunes, o sea, el 15 retornamos aquí el 15 de enero de 2019 será nuevamente la primera meditación. Y el 18 será nuestra celebración de Nativitas, como todos los años. Los que nunca han estado en Nativitas, bueno, vengan preparados, es una fecha maravillosa, que básicamente es el espíritu de la Navidad, porque nosotros no celebramos como tal Navidad, sino el espíritu de Navidad. Pero como ven, ya Coradi está totalmente decorado de Navidad. Bueno, ustedes allá en sus casas no lo ven, pero bueno, aquí en Facebook se alcanza a ver un poquito de guirnalda. Aquí en Instagram, como es vertical, no lo alcanzan a ver todavía. Pero bueno, en fin, siéntate, mi corazón. Bueno, entonces la idea es que quiero poder terminar hoy para tener más martes de poderlos entrenar. Entonces vamos al grano, directo al grano. Bien, estamos en este momento vigente en taller de salud. Muy poderoso ha sido. El taller de salud es una información brutalmente maravillosa. Y para los que no se alcanzaron a inscribir a este taller, el próximo 24, que es el próximo sábado, digamos que Gina tiene inscripciones abiertas donde ella va a estar dirigiendo en un grupo elite personas, o sea que los que quieran a través de Gina inscribirse están bienvenidos para que puedan ser guiados por una maestra en conciencia plena de nivel 2 como ella, maravilloso. Y vamos a ir un mes hablando de este tema poderoso que es la perfección en nosotros mismos, como reconocer nuestra perfección. Entonces nada, vamos a preparar nuestro corazón, nuestro espíritu para esta época que se avecina, que ya se empieza a sentir. Recordemos que el espíritu de Nativitas empieza a descender al planeta generalmente desde el 21 de diciembre. Nosotros nos lo vamos a anticipar un poquito porque vamos a hacer nuestra meditación el 18 para estar listos y preparados para cuando él empiece a descender, más o menos como hasta el 16 de enero, es más o menos un mes que hace presencia en el planeta con bendiciones de generosidad, de prosperidad, de risas, de felicidad. Por eso es que es una época tan linda, por eso es que es una época donde todo el mundo desea muchas cosas maravillosas. Entonces estábamos hablando en nuestras charlas anteriores acerca de que solo existe el amor, ¿se acuerdan? Y el martes pasado, los que llegan hoy por primera vez, no se preocupen, todas estas charlas quedan colgadas de manera gratuita en YouTube, también se transmiten en el live como están ustedes aquí, entonces pueden buscar en la fecha del martes anterior el live tanto en Instagram como en Facebook. Facebook queda completo porque Instagram se nos corta generalmente como a los 50 minutos, entonces no queda tan completa,
porque generalmente se nos va más de una hora en la charla. Bien, hoy vamos a empezar, vamos a cerrar el tema de ciencia versus conciencia con el tema de ADN y miedos. ¿Por qué? Porque el ADN tiene que ver con la ciencia y tiene que ver con la conciencia. Y el miedo tiene que ver con la inconsciencia. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar hoy y esperamos terminar hoy, si no el próximo martes, este tema de ADN y miedos dentro del nuevo paradigma de ciencia versus conciencia. Entonces, primero hablemos de ADN. Bien, muchos de ustedes me han escuchado hablar por años enteros acerca del ADN, ¿verdad? Los que están iniciados, mucho más, los que son maestros ya no solamente me han escuchado, sino que ellos lo han vivido en carne propia, todo lo que esto implica, el ADN adentro de cada ser humano. Pero eso es lo que hemos pensado, que el ADN está adentro de cada ser humano. Bien, el ADN está adentro y está afuera. Porque, ¿se acuerdan que el martes pasado les explicaba acerca de la red? Bien, y les decía que los que no estuvieron, valdría la pena que consulten la charla del martes pasado, que fue grandiosa, fue muy, muy poderosa, donde daba la explicación de qué es la red y de qué es una red y de por qué realmente es que estamos interconectados. Pues bien, esa red podríamos decir que es el ADN. ¿Ok? Y nosotros somos esas condensaciones de ADN que se manifiestan en una forma física. Entonces, el ADN es uno solo. ¿Alguno de ustedes ha escuchado, y allá en sus casas también contéstenos por favor y escríbanos si ha escuchado esto alguna vez, que el ADN está mutando? ¿Han escuchado eso? Algunos no. Bien, tú no lo has escuchado. ¿Quiénes han escuchado que el ADN está mutando? 5 personas, ok. Bien, ¿y allá en sus casas han escuchado que el ADN está mutando? Bien, yo quiero decirles que el ADN no está mutando. No somos mutantes como X-Men. Podemos activar en nosotros los dones de X-Men. Sí, Wolverine, yo sueño con ser Wolverine, donde ya todo definitivamente, todo se recomponga. Eso es lo que vemos en el taller de salud, por ejemplo, que son nuestras células absolutamente inteligentes y somos capaces de recomponernos a nosotros mismos. Pero no es que seamos mutantes, es que eso somos. Lo que pasa es que el ADN ha estado oculto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Hablábamos de la red, volvamos otra vez como a resumir un poquito, donde es todo información, pero se condensa en puntos, o sea, cuando dos líneas se cruzan, en ese cruce se forma como un nudito, esa es una condensación, y esa condensación es una forma de vida que al cruzarse dos informaciones, pues se genera algo, se genera una nueva forma de vida que tiene forma en esta 3D. Entonces yo soy una forma, Gina es una forma, Elvia es una forma, todos somos una forma, ¿ok? El perrito es una forma, la flor es una forma, el aire es otra forma, son condensaciones de esa energía, del amor hablábamos. Pues bien, entonces el ADN es uno solo, porque es la red completa. Y esta red no está solamente en el planeta, está en todos los planetas, en todas las galaxias, en todos los universos, en todo el cosmos, en la totalidad. Entonces, no es que el ADN mute, sino que dependiendo de la dimensión donde se encuentre y dependiendo del nivel de conciencia donde se encuentre, la información se activa. Entonces, ¿qué es lo que hace IRB? IRB lo que hace es descondensar la densidad, que es toda esa mano de creencias y de cosas impuestas, para que al descondensarnos, el ADN pueda aflorar esa información. Entonces no es que mute, es que logra salir de la cápsula donde se encontraba. ¿Ok? En esta 3D, esto se lograba al morir. Cuando tú morías, cuando te desencarnabas, como que te quitabas todos estos limitantes del cuerpo físico
Y entonces accedías a la información de la totalidad de la red, y entonces ahí en ese momento te descondensabas y sentías como esa libertad. IRB nos da la posibilidad, como digo yo, de vivir muertos, pero que realmente es vivir vivos, porque es vivir, no es estar vivos, porque a veces confundimos estar vivos con estar sonámbulos, ¿no? Por el hecho de respirar, creo que el hecho de respirar me hace creer que estoy vivo, ¿no? Estar vivo es vivir. Entonces, hagan de cuenta como un botón de una flor, hagan de cuenta que es una rosa en botón, ¿ok? Y a medida que esto va madurando, va abriendo. Y a medida que va abriendo, tú te vas dando cuenta que tiene un montón de pétalos. Al principio ves como un cucuruchito, no sabes qué hay adentro. De pronto la ves rosadita, pero no más. Y cuando se va abriendo, te das cuenta que tiene X número de pétalos, que tiene pistilos, que tiene un centro, que tiene más colores, que tiene... Y te vas dando cuenta que tiene un montón de información que no habías visto cuando estaba cerrada en capullo. Esos pistilos no existían, esos colores no existían, la flor está mutando. No, esos colores existían, el pistilo existía, el centro de la flor existían, los diferentes colores existían, estaba cerrada. Empieza a madurar y empezamos a ver la información que hay adentro de la flor. Así somos. Entonces, lo que está haciendo IRB para el planeta y para todos nosotros es procurarnos esa madurez, es procurar esa apertura de la flor, esa apertura del ADN. ¿Eso está sucediendo solamente para nosotros? No, está sucediendo para el mundo entero porque el planeta está cambiando su conciencia. Pero si tú no sabes cómo es, por ejemplo, yo no sé si te has dado cuenta que a veces te venden flores en la esquina del semáforo que han sido abiertas. Y entonces toman el capullo y para que se vean abiertas, entonces cogen y les abren los pétalos. Y entonces son flores que no duran mucho y que se les empiezan a caer los pétalos, porque es como si a una oruga le cortáramos el caparazón para que la mariposa saliera. No, requiere ese tiempo de maduración. ¿Qué pasa con IRB? Que IRB es un acelerador, es un catalizador. Entonces, ¿qué hace? Que no es que abra las hojas a la fuerza, sino que hace que tú despiertes. Es como ponerte el despertador a las 6 de la mañana y decir, pero si el sol salió, ¿yo qué hago entre la cama? A menos que sea un domingo y quieras quedarte arrunchadito, o a menos que sea un día de esos que tú dices, ay, yo hoy me quiero quedar arrunchado, y lo haces a conciencia. Pero si no, tú dices, si el sol ya está iluminando el planeta, pues qué rico que yo salga también a iluminar parejo con el sol. Entonces, cuando el ADN se abre, pues se descubre y descubre toda la información que hay. Pero entonces miremos que la flor se va abriendo por pedazos, se va abriendo por etapas. No está aquí en capullo y hace ¡boom! No, se va abriendo y en cada etapa muestra su belleza. En cada etapa muestra su belleza. Entonces, ¿cuál es la idea? Que no te aceleres a abrirte por ti mismo, sino que permitas que tu ADN aflore la información según el nivel de conciencia que tú requieres. Entonces, por eso es que en IRB, por ejemplo, vemos diferentes niveles de conciencia. Hay personas que están en una etapa y dicen, uy, mi vida ha cambiado así, 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 así. Hay otras que están en una etapa superior, otras que están mucho más evolucionadas, y todas están en la misma frecuencia. ¿Por qué? Porque cada uno va escuchando el llamado y va haciendo esta carrera a su ritmo, y se va abriendo, pero lo importante es que se va reconociendo y que comprende que en ese reconocimiento está su propósito de vida, está su accionar en esta 3D y está eso que realmente vino a hacer, y que no se queda como dormido en los laureles esperando a que pase, sino que hace que pase. Entonces, el ADN es una sola conciencia. Entonces podríamos decir, ¿y entonces por qué hay diferentes niveles de conciencia?
Si hay una sola conciencia, ¿por qué no estamos todos en este momento pensando lo mismo, sintiendo lo mismo y actuando lo mismo? Porque somos condensaciones diferentes. Entonces volvemos al ejemplo de la red. La información es la misma, pero dependiendo de las líneas que se crucen, se van formando las condensaciones. ¿Ok? Tu papá y tu mamá se cruzaron y generaron una nueva condensación que eres tú. ¿Ok? Gina y Alex se cruzaron y formaron una nueva condensación que es ese bebé que está ahí. ¿Ok? Divino. Y tiene unas características especialísimas porque él mismo eligió esas líneas que se iban a cruzar. Entonces nosotros somos nudos de nuditos, o somos nuditos de nudos, pero la información es una sola, la conciencia es una sola. ¿Ok? Con diferentes formas, con diferentes manifestaciones. Por eso es que no es válido decir soy mejor que, soy peor que, fulanito es malo, sutanito es bueno, sutanito es feo, sutanito es bonito. No, es una condensación diferente de la misma fuente y de la misma información. ¿Ok? Por eso es que criticar no es válido, juzgar no es válido, separarnos no es válido, porque cuando critico algo, estoy criticando parte de mí mismo. Cuando juzgo algo, estoy juzgando algo de mí mismo. ¿Ok? Forman parte de mi mismo ADN. ¿Eso está claro? Obviamente tenemos una porción mayor de ADN de esas dos líneas que se cruzaron para formarme. Pero si nos vamos a los ancestros, a las generaciones, a las vidas, a las existencias de vida, pues nos damos cuenta que el ADN es el mismo. ¿Ok? En el origen siempre es el mismo. Entonces, resulta que esos puntos de condensación, que son nuestras formas de vida, es como si el ADN se tensara. ¿Qué es una tensión? Una fuerza, ¿cierto? Hay fuerza, se tensa, se fuerza. Son dos fuerzas. Entonces, cuando se cruzan esas dos fuerzas, hay una condensación y hay una tensión. Bien, hay podríamos llamar estrés, ¿ok? Podríamos llamar como ese aprisionamiento. Entonces es como el botón cerrado, porque hay una tensión que hace que los pétalos estén ahí, los mantiene ahí fijos por tensión. ¿Qué hace que esto se distensione para empezar a abrirse? ¿Qué creen ustedes que es lo que logra distensionar la tensión? ¿Qué es lo que logra liberar de la prisión? ¿Qué es lo que logra desestresar ese aprisionamiento y esa contención? Porque toda la vida está en expandir y comprimir. Don Jesús, muy buenas noches. Expandir, comprimir. Expandir, comprimir. Lo que tú decías, que alguien o algo se descondensa de la red. Ajá. Esa es una forma. Si alguien se descondensó, se fusionó, se murió, se desencarnó, es como entrego la información allá. Pero aquí estando vivos, soltar. ¿Y cómo sueltas? No pegarse, tomando conciencia. Tomando conciencia, desapego, con sabiduría, elevando la frecuencia. Todo eso es correcto, soltando el control. Bien, para eso, la mejor manera es encontrándonos a nosotros mismos, recordando quiénes somos, retornando a nuestro origen. Y de la única manera que logramos reconocernos a nosotros mismos es estando en un estado absoluto de paz, de quietud,
de silencio. Entonces ahí es donde empiezan a cobrar valor todas las herramientas que tenemos en IRB. Una de ellas, una de las más poderosas, gratuita y al alcance de todo el mundo, la meditación de la paz, esa que vamos a ver hoy, esa que hacemos hoy, que generalmente la hacemos con el propósito de co-creación. Cuando nos reunimos aquí, los terceros martes de cada mes, a hacer la meditación de la paz, la hacemos con foco de co-creación. Hoy quiero que la hagamos con foco de conocernos a nosotros mismos. Ustedes que están hoy allá en sus casas, cuando terminemos la charla, tengan listo el link. Si nos pueden mandar por ahí el link para el que no lo tenga, para que pueda bajarla, descargarla y cuando terminemos empecemos a hacerla con foco en encontrarnos, reconocernos, reconocer esa grandiosidad que hay en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué somos realmente? Somos paz, somos amor, es nuestra naturaleza divina. Somos equilibrio. Y cuando nosotros reconocemos eso que somos, amor, paz y equilibrio, nos destensamos. Dejamos de hacer fuerza contra el otro, porque comprendemos que tú y yo somos uno, entonces ¿por qué voy a hacer fuerza contra ti? Al contrario, aunamos esas fuerzas y empezamos a generar en un mismo foco y en diferentes sentidos, pero de co-creación, no de pelea, de conflicto, de rabia, sino de estamos unidos, somos uno, creemos y expandámonos. ¿Ok? Cuando eso lo logramos, nos abrimos. Cuando nos abrimos, la información en nuestro ADN se abre. Por eso es que cuando activamos nuestra capa 13 de ADN, que es donde logramos sintonizar con nuestro verdadero silencio, muchas personas dicen, pues yo no sé realmente qué me ha pasado. Pues no es que yo haya sentido así pues como diferencias gigantes, pero pues algo que antes me sacaba de quicio, ya no me saca. Antes peleaba por yo no sé qué cosas, ya no, ya lo veo claramente y ahora ya no peleo. Y ahora ya no vivo en conflicto, y ahora ya no me importa, y ahora ya dejé de competir, y ahora, pero no ha pasado nada. No ha pasado gran cosa. Empezaste a reencontrarte contigo, empezaste a reconocer quién eres y a obrar y a vivir desde ahí, y eso es grandioso, eso es absolutamente maravilloso. Entonces el ADN preexiste a la vida, por lo tanto es todo, es absolutamente total, porque es preexistente a la vida, pero él es el que genera vida. Si lo vemos a nivel físico, a nivel científico, pues obviamente tiene todas las proteínas, todo el ácido desoxirribonucleico, tiene toda la información para poder crear un muchachito o una muchachita. ¿Ok? Pero más allá de eso, nuestro 90% de ADN, el 90% de ADN que es un ADN cuántico y que es un ADN divino, lo que tiene es información. Pero como ha estado comprimido, nos quedamos en el capullito. Nos quedamos en, soy este cuerpo, con estas manitas, con estos piecitos, con este corazón, con este hígado, que según la emoción que tenga se daña, se desordena, y entonces estoy aquí en la vida tratando de no morirme. Y estoy aquí en esta vida tratando de pagar facturas. Y estoy aquí en esta vida pensando que soy este capullo cerrado. A medida que esto se va abriendo, empiezo a reconocer la grandiosidad de quién soy, este ser magnánime, todos los dones que tengo, todas las capacidades, toda la intuición, toda la alquimia que puedo hacer conmigo y con los demás. ¿No es grandioso? ¿No es absolutamente divino? Y basta con que te conozcas. Entonces no es que Jimena tenga una varita mágica que haga en ti que te conviertas en alguien poderoso. No, lo que pasa es que Jimena canalizó para ti y para toda la humanidad la frecuencia de IRB que te permite a ti responsabilizarte de quién eres. Porque eres tú quien empieza a abrir tu información. Entonces hay una información que es para todo el mundo. Ese ser divino que
todos, absolutamente todos, somos, está la información. Pero cada uno de nosotros se ha condensado en una información X para venir con un propósito específico a esta tierra. ¿Ok? Entonces no estás aquí por coincidencia, ni por casualidad, ni porque es que el universo, como decía Einstein, Dios juega a los dados. No, no juega a los dados. No eres un azar del destino. ¿Ok? Eres una manifestación de vida. Ese ADN se condensó en ti. Entonces, cuando te desestresas, te descondensas y aflora esa información en ti, y el ADN es el mismo, ¿qué pasa? Cuando yo permito que esa información de mi ADN aflore, ¿aflora para mí? No, aflora para todos, porque estamos interconectados. Cuando yo hago un movimiento, el de al lado se mueve por ese movimiento, y así, porque somos una red total. Entonces, entre más nos dispongamos a abrir nuestro ADN para que la información origen, la información divina salga, pues más rápido o más amorosamente o más deliciosamente o más divertidamente vamos a estar viviendo en un planeta que se puede convertir en un paraíso con un nivel de conciencia súper elevado. ¿Ok? Pero si solo uno la abre, pues sí, va a empezar a afectar a su círculo. Pero de uno en uno, pues es mucho más complejo. Si uno se abre aquí y otro acá y otro allá y otro allá y otro allá, pues esta flor empieza a ser esa flor de la vida, de la que también hablo en el libro, esa geometría sagrada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que yo evoluciono, evoluciona el otro. Entonces, yo pertenezco a una conciencia colectiva, pero manejo una conciencia individual. Al activar mi conciencia individual, me permito evolucionar, pero no puedo evolucionar solo, es imposible. Evoluciona el planeta completo, y al planeta evolucionar, evolucionan otros sistemas y otras galaxias. Entonces, desestresarse es la vía a la apertura del ADN. Y por eso es que quiero y los invito a que no solamente hagan, sino que compartan y compartan y compartan, y no se cansen de compartir, y cuando se cansen de compartir sigan compartiendo la meditación de la paz. Hay gente que dice: me da una pereza, es que me mareo, es que ¿por qué tengo que meditar de pie? ¿No la puedo hacer sentada? ¿No la puedo hacer acostada? Lo más poderoso que tiene esa meditación es la postura. Los iniciados saben qué se trata esa postura y qué hace esa postura en cada célula de su cuerpo. Entonces, no se pierdan esa oportunidad. Si ustedes supieran lo que sabe un maestro en conciencia plena de nivel 2, por ejemplo, de todo lo que hace en ustedes esa simple meditación de 20 minutos. ¿Qué pasa cuando activan sus pilares, sus comandos y cada una de sus capas de ADN? Sin estarse proponiendo. No se les propone ni que reciten mantras ni que hagan nada. Solamente que la hagan por 13 días consecutivos por 13 meses. Obviamente hay gente que lleva haciéndola 3 años seguidos. Y pues obviamente que sus resultados son potentes. Pero lo mínimo que se te pide es hazla por 13 días consecutivos, 13 días seguidos. Para que puedas hacer conciencia realmente de tu ser. ¿Para qué te desestreses? ¿Para qué te distensiones? ¿Para que te descondenses y pueda aflorar la información de tu ADN? Entonces, las maneras más fáciles, porque desestresarse es la vía, la manera más fácil es la meditación de la paz, es mantenerte sintonizado en la frecuencia del amor. IRB,
es una frecuencia de amor. Probablemente no sea la única, pero es súper efectiva. Y los que la han probado saben que es súper efectiva. Y bueno, ustedes que están aquí y vienen sagradamente todos los martes, pues por algo vendrán. Algo está pasando en sus vidas y en ustedes. Entonces, cuando te mantienes conectado, sintonizado en la frecuencia del amor, es mantenerte en tus 4 pilares. ¿Cuáles son estos 4 pilares? Presencia, sabiduría, amor, compasión y amor. Ok. Presencia, sabiduría, compasión y amor. Entonces, mantenerse en la frecuencia del amor, lo primero que activa es tu pilar de la presencia. En el pilar del amor y en la frecuencia del amor, todos los pilares se activan. Pero el primero que se activa es la presencia. ¿Por qué? Porque es mantenerte atento a lo que está sucediendo aquí y ahora, a tus evidencias sensoriales, a esto lo hago, esto no lo hago. No porque rechaces, no porque juzgues, sino porque tu intuición se activa a tal punto que sabes exactamente qué hacer y qué no hacer, qué decir y qué no decir, qué sentir y qué no sentir. ¿Por qué? Porque cuando estás en la frecuencia del amor, simplemente dices, ¿y yo para qué me voy a estresar? Si cuando me desestreso, aflora la información. Cuando me estreso, me comprimo. Y al comprimirme, me tensiono. Y al tensionarme, no veo más allá de mis narices. ¿No les ha pasado? ¿Sí? ¿Les ha pasado? Okay. Mucho. Bien. Cuando tú te sintonizas en la frecuencia del amor y activas tu presencia y activas el estar consciente de ese aquí y de ese ahora, eres libre. ¿Y por qué crees tú que eres libre? Porque cuando estás en paz, cuando estás presente y cuando estás sintonizado en el amor, eres libre. ¿Qué te ocurre? Ustedes allá en sus casas también contesten, cuéntenos. ¿Por qué sientes que eres libre? ¿O por qué crees que eres libre? Porque no hay preocupaciones. Sí, es una de las razones. No hay angustias, no hay... Porque la percepción cambia. Porque la percepción cambia más que no hay angustias. O sea, porque la situación no va a cambiar. Probablemente mañana haya un terremoto. Lo importante es que ya no se te genera angustia por el terremoto. ¿Ok? Entonces tienes razón cuando dices no hay preocupación, no hay preocupación, porque eso es estar en el futuro. ¿Qué va a pasar? Me antes de ocupo. Me ocupo antes de que suceda. ¿Y en qué me ocupo? En nada, porque como no ha sucedido no te puedes ocupar. ¿Ok? Entonces es simplemente una pensadera, desgastar la mente. ¿Será que pasa? ¿Será que va a pasar? ¿Será que? ¿Ok? Entonces sí, se acaban las preocupaciones porque estás en el presente. Entonces no puede haber un previo a nada, porque vives es en lo que estás. Se acaban las angustias, no porque las cosas dejen de suceder, sino porque ya no te angustias. Porque empiezas a verle la perfección absolutamente a todo. Y cuando eres capaz de verle la perfección a todo, pues ¿para qué te vas a angustiar? Entonces, como dice el proverbio, si tienes solución, soluciónalo. Y si no tienes solución, ¿para qué te angusties? ¿Ok? Entonces no te angusties por algo que no tiene solución. Y si tiene solución, pues soluciónalo. Entonces, básicamente, y lo más importante, que compendia todo lo que ustedes dijeron y lo que ustedes están diciendo allá en sus casas, y lo compendia absolutamente todo, es que al estar en el amor, logras transformar los miedos. Porque miedo y amor no coexisten simultáneamente, y ya vamos a hablar de eso. Porque cuando tú amas, no hay miedo. Tú te arriesgas, tú haces. Y cuando tú no tienes miedo, no hay limitaciones mentales. Porque el miedo es una limitación mental. El miedo, de hecho, es una ilusión, no existe, está en tu mente. Es, como lo digo en el libro, es una hipótesis
trasladada al futuro. ¿Qué es una hipótesis? Algo que puede suceder o puede no suceder. Es incierta. ¿Y qué es el futuro? Un tiempo que no existe, porque cuando llega es presente. Planeo y creo para el futuro desde el presente, pero cuando ya esto se dio, esto que estoy sembrando aquí se dio, vuelve a ser un presente. Yo hoy siembro una semilla en el presente. Mañana la riego, no es mañana, es hoy que la riego. Vuelvo a regarla en el presente. Crece, nace y la cosecho. ¿Cuándo? En el presente. Es el fruto de un pasado, pero fue mi futuro en un presente. O sea, todo siempre es presente. Por eso es la importancia de vivir conscientemente el presente. Cuando vives conscientemente el presente, puedes traer el futuro al presente para empezar a crearlo. ¿Ok? Y cuando traes el futuro al presente para empezar a crearlo, desde el amor, pues no te pones a pensar, ay, ¿qué tal que no funcione? ¿Y qué tal que no suceda? Ay, ¿y si me lo roban? Ay, ¿y si me hacen? Existe. Imagínense ustedes que hace unos días estaba yo con una persona haciendo una sincronización cuántica. Un genio, pero un genio de genios. Y el man no tenía ni idea que era genio. Y yo le dije, pero ¿no te has dado cuenta que eres capaz de crear esto? ¿Qué haces en ese grado de pobreza? ¿Qué haces en ese grado de pobreza no solamente de bolsillo, sino de espíritu? Si eres capaz de crear esto, ¿por qué no lo has hecho? Porque ¿qué tal que me lo robo? No. Porque se me pueden robar la idea. Pues paténtelo. Porque me pueden copiar. Muchas veces no le damos pie al amor de nuestra vida. Nos enamoramos profundamente de alguien y decimos, uy no, yo prefiero no enamorarme porque tal que eso se acabe, voy a sufrir mucho. Pasa muchísimo. No, yo tengo compañeras del trabajo que son así, que dicen, no, me gusta mucho, pero no porque me también pongan los cachos, yo pues. Sí, yo se los daba. Nada, si duró un día y de ese día me puedo alimentar por el resto de mi vida, ¡qué felicidad! Y no estar pensando como, ¿y qué hubiera pasado si? ¿O qué hubiera dejado de pasar? No, la vida se vive en instantes y esos instantes hay que vivirlos al 100% libres. Entonces eres libre porque se acaban las limitaciones mentales. ¿Por qué? No hay miedo. Cuando vives en la frecuencia del amor no hay miedo. Por eso es que IRB transforma el miedo en amor. Por eso es su eslogan favorito. IRB transforma el miedo en amor. ¿Lo repele? No. ¿Pelea con él? No. ¿Trata de vencerlo? No. ¿Busca herramientas para sobrepasarlo? No. IRB acoge los opuestos, todo lo acoge, lo ama y al amarlo lo diluye, ya no existe, se transforma en lo que soy. Cuando yo abrazo algo y lo tengo dentro de mí, eso se transforma porque se unta de mi energía. Entonces se transforma en eso que soy. Y si soy amor, logro transformarlo todo en amor. Por lo tanto, las limitaciones mentales se acaban y el amor y el miedo, se diluyen. La frecuencia del amor también te trae el silencio. Por eso es que nuestra capa 13, que está ahí, ¿quiénes tienen la capa 13? Todos. No es exclusividad de IRB. Lo que pasa es que la frecuencia de IRB tiene el poder de activártela. Y cuando se activa tu capa 13 de ADN, se activa el silencio. El silencio es lo más parecido a la paz. Cuando estás en silencio, logras liberarte de tanto ruido que te han puesto de es que tú tienes que ser esto, tienes que ser aquello, es que tal, y es, ay, yo era esto y no me había dado cuenta.
Cuando estás en silencio es como si pudieras ver a través de un cristal limpio, no lleno de humo ni de porquerías, limpio, y logras ver lo que eres, logras reflejarte en eso que eres, en esa grandiosidad, en esa magnificencia. Entonces el silencio te permite entrar en quietud. Y esto es algo que es un paradigma fuertísimo de romper, porque en esta 3D nos han enseñado a que solo actuando logras conseguir las cosas. Solo si tú trabajas como un negro logras tener dinero. Es un dicho. ¿Por qué? Porque los negros eran los esclavos en las épocas antiguas. Ya tenían tiempo. ¿Ok? Y esto se vino quedando. Seguimos trayendo el pasado al futuro, ¿no? Es absurdo. Entonces, un simple dicho como es que trabaja como un negro es vuelvo a ser esclavo. ¿Ustedes por qué creen que esclavizaron a la raza negra? ¿Por qué los esclavos fueron los negros? Porque eran poderosos. Porque es la raza más pura que existe en este planeta. Porque el primer ser humano se creó en África. Entonces es la raza fuerte, es la raza pura. Y dijeron, si dejamos que ellos sobresalgan, nos ganan. Entonces necesitamos dominarlos y esclavizarlos para que nosotros podamos salir. Y así ha pasado con todo. Y resulta que hoy hay un montón de paradigmas. No pronuncia la palabra negro. Porque eso es racista, porque eso es horrible, porque eso es llevarnos al maltrato, a la esclavitud. Cuando los negros deberían sentirse súper orgullosos de ser negros. Si yo fuera negro, gritaría a voz en cuello, soy negra. Pero como fue una palabra que se usó para despreciarlos, se quedaron en la historia del desprecio. Y por ocultar la palabra, siguen ocultando su poder. Si se sintonizan en lo que realmente significa la palabra, que es poder. El negro, el color negro, ha sido vetado. Un ser espiritual, ¿cómo va a ser negro? Vistámonos solo de blanco. Sí, hay ocasiones, dependiendo de lo que queramos, que nos vestimos de blanco. Pero hay ocasiones donde es importante vestirse de negro. Pero el negro, como color, comprende todos los colores. Tiene el poder de comprender todos los colores. Es la mezcla total de todos los colores. O sea que realmente en el negro está la unidad completa. La unificación. El blanco comprende todos los colores al nivel del espectro de la luz, pero no en la densidad. ¿Eso es claro? Ok. Entonces, no es que haya colores buenos y haya colores malos. Es que cada uno tiene un diferente poder. Un diferente poder. Pero si seguimos pegados en el dolor que esa palabra trajo, en la esclavitud que hicieron, seguimos trayendo el pasado al presente. ¿Por qué no reivindicar la palabra en lugar de seguirla condenando? Porque la palabra solo tiene un cuerpo de palabra que te hace generar una emoción, pero es simplemente un código. Pero nos hemos creído que eso somos. Entonces nos volvemos a esclavizar. Nos esclavizamos de la palabra, nos esclavizamos del concepto, nos esclavizamos y llegamos a tener peleas fuertísimas, probablemente con los seres más cercanos, con amigos, con seres que amamos, simplemente porque no estamos de acuerdo en terminologías que son palabras. Y dejamos de ver el ser divino que hay en ese ser, para quedarnos en lo que piensa o en lo que cree.
Y entonces ahora es digno de rechazo. Las religiones, la política, la economía han estado ahí para esclavizarnos y han estado ahí para que nos separemos y para que nos rechacemos unos a los otros. Y entonces ahora decimos que queremos ser unificadores y pacificadores. Pero en aras de ser unificadores, pacificadores y espirituales, seguimos rechazando y seguimos diciendo eso está bien y eso está mal. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Aquí, en aras de la espiritualidad y en aras del amor, ninguna. Que antiguamente se hizo con armas, con violencia y con manipulación, y ahora se hace desde la espiritualidad. Entonces, si tú no eres capaz de meditar, si tú no eres vegetariano, si tú no eres lo uno, si tú no eres lo otro, a mí no te acerques. Si tú no piensas como yo, a mí no te acerques. Porque se nos complica comprender que ese personaje que tengo enfrente está ahí, no para que lo rechace, sino probablemente para que active dentro de mí la tolerancia o la empatía y el comprender que solo cuando enseño desde el amor, la otra persona es capaz de evolucionar. Si me estás pareciendo muy involucionado con lo que estás pensando, no intento cambiarte, solo intento amarte. Y no intento, te amo. Porque solo desde el amor puedo acogerte, porque solo desde el amor puedo ayudar a que transformes y a que asciendas en tu nivel de conciencia. Porque cuando te rechazo, lo único que hago es crear más de lo mismo, más violencia, más dolor, más separación. Y es una ilusión. Entonces sigo esclava de mi propio miedo. Sigo esclava de mis propias creencias. Sigo esclavo de mis propios limitantes mentales. Solo en el amor está la libertad. Solo en el amor y en la paz logras silenciar tu mente de separaciones, de críticas, de juzgamientos. Porque ahí puedes entrar en la quietud de decir, ok, acepto. Eso es lo que hay. La aceptación es tal vez una de las cosas más difíciles que hay. Solo logro aceptar cuando confío. Y solo logro confiar cuando dejo de separarme y cuando dejo de juzgar y cuando dejo de criticarme. Y esas dos cosas, aceptación y confianza, son los principales atributos del amor. Y solo el amor te lleva a la verdad. Y la verdad te hace libre. Pero no es la verdad de tu criterio, es la verdad de la información de tu ADN. Por eso, desestrésate. Porque solo en el desestrés y en la apertura logras escuchar la información de tu ADN. Logras empoderarte. Porque cuando confías te empoderas. A veces hay personas que dicen, no, yo desconfío, porque si desconfío no me va a pasar nada. Pero lo que haces cuando desconfías es separarte del otro, porque estás siempre pensando que el otro puede dañarte. Cuando tú activas tu conciencia de no hay nada de qué protegerse, que lo llamamos en IRB la conciencia guardiana, te guardas, pero no te guardas en un cajón para separarte del otro, te guardas desde el amor, porque sabes que puedes exponerte y nada te va a pasar. Porque cuando logras confiar, te entregas definitivamente a la existencia. Y cuando confías, te empoderas. Yo los invito, estoy trabajando en eso y tengo que confesarlo públicamente que aún no lo he logrado. Pero estoy trabajando fuertemente en eso y es en liberar la agenda. ¿Por qué? Porque como lo digo en el taller de dinero, los pobres viven ocupados. Y si realmente queremos activar nuestra frecuencia de la riqueza
Y eso no solamente implica dinero, porque la riqueza está en las 13 áreas de la vida. Cuando logro liberar mi agenda, logro espacios de quietud y de silencio. Porque cuando estoy totalmente ocupado, me obnubilo, me ocupo, me entretengo, me distraigo y me salgo del presente. Pero ojo con los extremos. Porque los monjes antiguos decidieron liberar su agenda a tal punto que se dedicaron a meditar las 24 horas del día. ¿Para qué? Para conocer su interior. Por esto que les estoy diciendo, conócete a ti mismo. Y pensaron que mí mismo está en el interior. Entonces se separaron a meditar y a volverse introspectivos para conocerse a sí mismos. Y cuando digo sí mismo, ya me separo, porque me estoy identificando con un yo. Entonces yo me tengo que separar de ti para introducirme en mí y conocerme, cuando tú estás enfrente mío para que yo me conozca. Porque lo más hermoso de esta red y de este ADN, cuando comprendo que somos uno, es que solo cuando te tengo enfrente me conozco. Cuando sé cómo reacciono, o mejor cómo acciono ante tu comportamiento, cómo acciono ante tu ser, que es totalmente diferente al mío, aunque provengamos de lo mismo. Solo en ese momento me conozco. Me conozco en el externo, pero actúo desde el interno. Por eso no hay separación entre lo externo y lo interno, es uno mismo. Entonces, cuando me separo a meditar en una técnica de meditación las 24 horas del día, dizque para estar en paz, dizque para estar en quietud, dizque para hacer realidad todo este carretazo que les he estado echando desde hace casi una hora, eso realmente es carreta. No lo logras. No lo logras. Por eso en IRB nuestras meditaciones son activas. ¿Para qué? Para que cuando salgas a tu diario vivir puedas seguir en estado meditativo. Para que comprendas que hablar con el otro es una meditación. Para que comprendas que comer es una meditación. Para que comprendas que caminar es una meditación. Por eso uno de los talleres que he dictado, que más hago, y creo que solamente se ha hecho una sola vez, es el taller de meditación. Porque es comprender realmente la capacidad de tener ejercicios de 30 segundos, de 1 minuto, donde logras entrar en estado meditativo y continuar. Entonces el trabajo es una meditación, no dejes de trabajar, porque el trabajo es la manera en que tú pones tus talentos al servicio de los demás para tener un intercambio con otros, un intercambio económico, un intercambio con otros seres, un intercambio con otras personas y haces que el mundo evolucione. Pero ojo, no trabajes como un negro. Vuelvo otra vez a la expresión que pongo entre comillas, porque es volver a traer el pasado de la esclavitud. Libera tu agenda, trabaja ergonómicamente, ecológicamente, desde el amor por el otro y desde el amor de lo que tú eres y de los talentos que viniste a poner al servicio de los demás, por un intercambio justo, por un intercambio energético, por un intercambio que en este momento, mientras sea el dinero, será el dinero, y ya que sea otra cosa, será otra cosa, pero siempre es importante que haya un intercambio. Entonces no pretendo con esto que te dediques a meditar y hacer 20 técnicas de meditación, que tengo 100.000 técnicas de meditación, sí, no para que las hagas todos los días, porque si no te la pasarías meditando y entonces te separarías, porque la mejor forma de meditar es amando al otro y es sabiendo que eres libre de esclavitud, de limitación mental. ¿Ok? Entonces, busca espacios para ti. Busca espacios para amarte, para consentirte, para cuidarte. Porque solo así logras recargarte y salir a entregar al otro lo mejor de ti.
Porque ¿qué pasa cuando has trabajado todo el día y llegas estresado a tu casa? A ver a tu pareja, a ver a tus hijos, a ver a tu mascota, a ver a los seres que más amas. Los amas tanto que conviven bajo un mismo techo. ¿Y cuál es tu actitud? Estoy rendido. No me hables. Me quiero ir a dormir. Sirva la comida rápido. ¿Sucede? Sucede. ¿Por qué sucede? Porque estás estresado. Porque no has abierto espacios para ti. Abre espacios para ti. No dejes de trabajar. Pero trabaja desde el amor. Y trabaja el tiempo que te corresponde. Los chinos tienen una sabia división del día que es el 8x3. 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo, 8 horas de diversión, pues de cosas para ti. Y eso implica tus cosas, tu diversión, tu compartir con tu familia, lo que sea que sea para ti. Las 8 horas de trabajo es cuando tú te entregas a los demás. Y las 8 horas de descanso es cuando te recargas para volver a entregarte a ti y al otro. Es simple, es fácil, nos complicamos. Entonces, ¿qué es el miedo? Hasta aquí es todo lo que implica el ADN, abrirse al ADN y la manera en que nos abrimos a esa información. ¿Qué veta? ¿Qué tapa? ¿Qué esconde? ¿Qué encapsula? ¿Qué encarcela la información de nuestro ADN? El miedo. El miedo. Entonces, ¿qué es el miedo? Ya lo dijimos. Es una hipótesis trasladada al futuro, es una ilusión, es una creencia, está en tu mente. No es real. ¿Ok? Es ficticio. Siempre que tengas miedo a algo, di, esto no es real. Esto no es real. Y cuando lo desinstalas y lo desintegras, así es. Hoy tenía un comentario en la plataforma de una persona que está haciendo el taller de salud. No, miento, que está haciendo el taller de glándula pineal. Es como hay personas que hacen talleres simultáneamente. Estaba haciendo el taller de glándula pineal y decía, yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita que yo veía cosas y yo veía seres, pero resulta que en mi casa me dijeron que no, que estaba loca, y entonces como que no. Y yo jugaba en mi cuarto a mover objetos, me decía ella. Ahora comprendo que eso es telequinesis, pero en esa época eso era terrible, entonces dejé de hacerlo. Pero yo me acuerdo que yo jugaba a ver una mancha en la pared y yo decía, esa mancha no existe. Y cuando miraba, la mancha se había desaparecido. Yo era capaz de hacer esas cosas cuando chiquita. Y yo le decía, eso eres. Encapsulaste la información. Vuelve a abrir la información. Conéctate con tu glándula pineal, que es quien te permite traspasar ese tipo de límites. Y vuelve a desaparecer las manchas de la pared. Pero esa mancha de la pared, que ella me comentaba hoy, es la metáfora o es la alegoría del miedo. El miedo es una mancha en tu mente. La desapareces borrándole y diciendo, quítate de aquí. Es diciéndole, no es real. Es un nivel de conciencia que me está haciendo imaginarme esto porque estoy en una frecuencia inapropiada. Me sintonizo en la frecuencia del miedo, del amor, y el miedo inmediatamente se diluye, la mancha se desaparece. ¿La tuve que limpiar? No. Simplemente me sintonicé en la verdad, en la libertad. Es así de sencillo. Y RB te ayuda. Entonces, el miedo es una matriz holográfica de esta 3D. ¿Existen otras dimensiones? No. Es propiedad privada de la 3D. ¿Existe 3D en otras partes, en otros planetas? Sí. Te debo todavía esa. No me estaba acordando. Todavía te la debo. Pero mira, yo no me he olvidado mis deudas. Gina hace un tiempo, estando en la maestría, me dijo,
Jimé, quiero que me digas cómo es el cuento de que existen otras tierras y existen otros humanos en otras partes. Sí, te digo esa respuesta. Existen, pero es largo el cuento, entonces tengo que sentarme a ubicar ese espacio de tiempo para mí. Ya se acabó Instagram, seguimos por Facebook. Ese espacio de tiempo hay que buscarlo para poder comprenderlo. Son otro tipo de planetas, pero también en 3D, entonces también son tierras. Pero te la digo, no es esta respuesta así de chiquita. El miedo es potestad, es propiedad privada de la 3D. ¿Ok? Porque en esta 3D existe la mente creadora, la mente humana, que necesita venir a experimentarse. ¿Para qué? Tenemos un papel súper importante, lo decíamos el otro martes, lo decíamos el martes pasado. Tenemos el papel de descondensarnos, descomprimirnos para traer nueva información a la red, para traer nueva información a la fuente, a la totalidad. Entonces venimos aquí a experimentar, venimos a crear experiencias. Entonces, cuando hacemos uso del miedo, creamos experiencias más fuertes que cuando solo es amor. No para manchar la red, sino para descubrir lo que somos. Y cuando descubrimos lo que somos, podemos hacer que muchas personas que están en un nivel, o muchos seres que están en un nivel de conciencia mucho más bajito, logren acelerar su evolución y su propósito. Esta matriz holográfica que se da en la 3D es como una cárcel. ¿Y cuáles son los barrotes de esa cárcel? El miedo. Son barroticos de miedo. Entonces yo los veo aquí, es una matriz holográfica y digo, no puedo salir de aquí. Pero son barrotes invisibles. ¿Por qué están ahí? Porque me condensé, me comprimí dentro de esa cárcel. Pero los barrotes son invisibles, son ficticios. Cuando yo logro traspasar mi visión a través de esos barrotes, veo un horizonte ilimitado, que es el reflejo de lo que soy. Y ahí en ese momento me conecto con lo que realmente existe, con lo único que existe, que es el amor. Los miedos se dividen en dos. No es un solo tipo de miedo. Sí es un solo miedo, pero digamos que para poder entenderlo lo dividimos en dos. Los conocidos y los desconocidos. Los miedos conocidos es los miedos que tú sabes que tienes. Tienes el miedo a las arañas, tienes el miedo a las alturas, tienes el miedo a X cosa, que lo identificas. Pero los desconocidos están bajo nombres que no hemos creído que sean miedo. Los celos, la envidia, la enfermedad, la pobreza, todo eso es miedo. ¿Por qué? Porque son barrotes que nos encapsulan y nos desidentifican con nuestra verdadera identidad, que es la identidad divina, y nos identifican con este cuerpo físico absolutamente limitado. ¿Ok? Bien. Entonces, los que no conocemos están por detrás, están en nuestro inconsciente, están haciéndonos olvidar. No los vemos de frente, pero están tan latentes que nos hacen olvidar lo que realmente somos. Nos hacen olvidar nuestra verdadera naturaleza divina. Entonces, los miedos escondidos que están allá y no me dejan mirar de frente nada, para mí,
¿Por qué? Me desfusioné, me comprimí como un solo nudito. Entonces, cuando intento protegerme de todo, porque empiezo a desconfiar de todo, empiezo a querer estar seguro. Y a que no te han dicho toda la vida que es importante ser seguro. Sé seguro de ti mismo, estás seguro, contrata rejas, contrata alarmas. ¿Estás seguro de que ¿Estás seguro de ese negocio es bueno? de que ese negocio es bueno? ¿Estás seguro? Entonces te impiden conectarte con tu niño interior, que es el que es capaz de ser auténtico, de arriesgarse, de encaramarse en la nave, como decimos en esa capa 3 de ADN, a despichar todos los botones y a mirar qué pasa. Porque solo cuando soy capaz de intercambiar información diferente que nunca he tenido, soy capaz de ver que soy creador de nuevas realidades. Pero cuando hago siempre lo mismo, me conecto al piloto automático. Por eso salimos a las calles y nos damos cuenta que Apocalipsis Now, que Zombie, que Walking Dead no son solo películas, sino son realidades que estamos viviendo. Solo cuando nos atrevemos a conocernos, pero acuérdense, conocernos no es separarme a interiorizarme, sino es salir para ver cómo es que acciono con el otro, cómo es que juzgo al otro, cómo es que interactúo con el otro. Ahí es donde me conozco. Me conozco en mi tacañería, o me conozco en mi mezquindad, o me conozco en mi crítica, o me conozco en mi amor, o me conozco en mi dulzura, o me conozco en qué. ¿En qué? Cuando el otro está enfrente de mí, no es porque el otro sea malo, es porque está sacando de mí lo mejor o lo peor. ¿Qué quiere sacar de ti? Porque ambas cosas están en ti, tanto lo mejor como lo peor. Que no es mejor ni es peor, son rótulos, que siempre te llevan a reconocer quién eres. Cuando estás queriendo vivir seguro, te privas de crear, y cuando te privas de crear, te privas de vivir, y cuando te privas de vivir, vives en el pasado, y cuando vives en el pasado, eres incapaz de crear un nuevo futuro. Por lo tanto, ¿qué sentido tienes que vivas queriendo vivir protegido y seguro? Si viniste no a estar vivo, viniste a vivir. Es bien distinto. Es bien distinto. Vivir es acción. Estar vivo es una condición, pero no necesariamente estar vivo implica estar viviendo. La única manera de poder transformar el miedo es desde el amor. Y el amor implica aceptación. Aceptar al otro como es. Aceptar lo que está sucediendo. No para cambiarlos, solamente para amarlos. Porque solo cuando amas eres capaz de transformarlo. Solo cuando amas eres capaz de crear. Por lo tanto, el miedo no es otra cosa que luz metida en bolsas. Cuando eres capaz de abrir el miedo, de mirarlo de frente, de convivir con él, abres la bolsa, y cuando abres la bolsa sale la luz. Pero cuando intentas rechazarlos, juzgarlos, vencerlos, lo que haces es ponerle más nudos a la bolsa para que la luz no salga. Entonces simplemente atrévete a abrirlos. Y la única manera de lograr aceptar esos miedos y de abrir la bolsa es desde el agradecimiento. La gratitud es la llave que logra abrir esa bolsa. Cuando agradeces
haces conciencia del rol que ese miedo ha tenido en tu vida. Y cuando haces conciencia del rol que ese miedo decidió ejercer para ti, para tu crecimiento, para tu evolución, para tu reconocimiento de tu grandiosidad, en ese momento haces un salto cuántico en tu vida y el miedo no está más. Porque el rol está ahí solo mientras lo necesitas. Y lo necesitas solamente para darte cuenta de quién eres. ¿Ok? Hoy estamos un poquito más largos porque quiero terminar. Y voy a terminar con esto. Y es, el miedo se da cuando te identificas con esto tan chiquito, con tu cuerpo. Entonces las religiones nos han dicho, no, eres más que un cuerpo, eres alma. ¿Cierto? ¿Lo han escuchado? Ok, es lo mismo. El cuerpo físico es el vehículo para transitar en esta tierra. Y el alma es el vehículo para transitar en las dimensiones. Pero sigue siendo un yo aparte. Solo cuando reconoces que eres espíritu, que eres esencia, en ese momento dejas de ser individual. Para convertirte en individual. Que es, soy yo reflejado en ti. No hay separación. Entonces, recuerden, el cuerpo pertenece a esta 3D. El alma pertenece a la multidimensión, pero son solo vehículos y siguen estando separados. ¿Ok? Por lo tanto, solo cuando comprendes que eres espíritu, logras expandirte, fundirte con el todo. En ese momento hay emanación. O sea, emanas, irradias lo que eres. Y solo en la emanación reconoces que no eres. Entonces has venido a esta 3D a identificarte con un nombre, con un apellido, con una profesión, con un estrato, con un nivel social, para decir yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Y lo único que es importante comprender es que no eres, porque eres espíritu, eres sustancia, eres esencia. Cuando abres, cuando te das la oportunidad de abrirte y logras sacar, logras ver desde la quietud, desde el silencio, toda la información que habita en tu ADN, te fundes con espíritu. Y logras vivir desde esa condensación que decidiste aceptar en esta tierra, pero desde el nivel de conciencia. No de ser con lo que te has identificado, sino de desidentificarte para no ser y para tener toda la información para ti, que no es separación, es unidad pura, es proyección. ¿Para qué estoy viviendo esto? Para luego poder compartir esta información nuevamente a la fuente. Entonces, ¿quiero entrar a contaminar? No. ¿Por qué? Porque tú eres yo y yo soy tú, y procuro lo mejor para ti, porque cuando procuro lo mejor para ti, procuro lo mejor para mí, porque no hay separación, porque hay una unidad plena. Entonces, ¿qué pretende IRB? ¿Y a dónde se está enfocando IRB? En que probablemente el día de mañana, no sé, si en 3 meses, si en 4 años, si en 4 siglos, no sé, a nivel de tiempo de la Tierra no sé, pero la idea es que este nivel en el que nos comunicamos se acabe, que probablemente yo ya no vuelva a estar aquí parada dictándoles charlas, porque me dedique en esos espacios de quietud a activar mucha más información que pueda compartir contigo, como la comparto con mis maestros de nivel 2.
y es a través de nuestra glándula pineal, a través de telepatía. Me dedico a canalizar información para que ellos, sin darse cuenta, van creciendo y van teniendo nuevos conceptos y nuevas cosas y se van encontrando a ellos mismos. Porque no quiero que me encuentren a mí, quiero que se encuentre cada uno dentro de la parte absolutamente vital e importante, sin la cual la red se rompería. Porque cada uno de nosotros, como condensaciones de la red, somos ese nudo que sostiene y mantiene la verdadera frecuencia del ADN. Entonces, lo que pretendemos a través de esta frecuencia es establecer conexiones vibratorias más allá de la palabra. IRB pretende, a través de la meditación, aquí nos reunimos un rato a meditar los martes. Los iniciados, los maestros llevan rutas, probablemente diarias, para lograr cosas, para crecer, para co-crear, para manifestar un montón de cosas. Pero son pedacitos. Mi invitación es a que puedas vivir las 24 horas de tu vida, de tu día, en estado meditativo, en estado consciente y presente, sintonizado en la frecuencia del amor. Para que esa lucidez, para que esa iluminación sea permanente, porque la palabra siempre va a caducar. Porque de hecho, hoy, ustedes aquí, con todo lo que he dicho, allá, desde su propio pero solo cuando me conecto a ustedes de corazón a corazón, la información pasa impecable, porque no pasa a través de la palabra, pasa a través del estado vibratorio. ¿Ok? Entonces, el enfoque de IRB es elevar tu frecuencia, para que desde un estado vibratorio puedas comprender quién eres y puedas comprender que eres una unidad del todo. Hoy quiero cerrar este capítulo y cerrar este año con el tema del nuevo paradigma. Lo retomaremos en el 2019, pero a partir de las próximas charlas, como les dije al principio, empezaré a entrenarlos para vivir un 2019 como tiene que ser, desde el amor. Quiero decirles con profunda emoción que la era del amor está aquí, que la era del amor ha llegado y que la era del amor implica no hacer como nos han enseñado hasta hoy en un trabajo arduo desde la 3D, que la era del amor implica fluir, implica vibrar, sintonizarte en una nueva frecuencia. Y que solo cuando fluyes y eres capaz de amar, eres capaz de hacer milagros. Y con el 2019 se sienta la semilla del amor. Ya está aquí. Estamos a un mes escaso de comenzar el 2019. Y dedicaré lo que queda del año hasta el 18 de diciembre, que será nuestro último encuentro presencial, a prepararte, porque la era del amor está aquí. Y gracias. Hoy públicamente quiero darte las gracias, Jenny, por traer ese bebé, el primer bebé de 2 maestros de IRB, que nacerá en el 2019 para sembrar la semilla del amor. Gracias por eso. No lo entendías, no lo tenías claro, porque pasó toda la locura que pasó. Pero ese super ser, como lo han llamado, es realmente un super ser. No importa el nombre que le pongas,
Él sabe que viene. Él sabe que viene. Y no nace en el 2019 gratuitamente, porque el 2019 es el año del rayo dorado, donde la gran sabiduría se asienta en combinación con el amor, donde el regente es el señor Maitreya, el señor de la tierra, el Buda de la nueva era. Y esa es la frecuencia que estamos sembrando, y ya está aquí. Gracias a ustedes por estar ahí, gracias a ustedes por haber venido hoy, y nos disponemos a hacer la meditación de la paz con la conciencia de todo lo que aprendimos hoy. Vamos a hacer la meditación de la paz para entrar en quietud y poder reconocer lo que realmente somos. ¿Ok? Entonces ustedes que están en sus casas, maravilloso si se acaba esto y comienzan a hacerla en unión con todos nosotros. Nosotros aquí mientras tanto recogemos sillas y nos disponemos.